buenas tardes o buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar de cómo presentar la solicitud adaptada a los planes estratégicos nacionales. Soy Malgorazta, trabajo en el Fondo Mundial y voy a compartir la presentación con mis colegas y con Anindita. Entonces, hoy en esta reunión, esta forma parte de una formación que ya hemos hecho y para aquellos países que quieran solicitar financiación vamos a utilizar muchos acrónimos del fondo y recuerden que, por ejemplo, SPA es los planes estratégicos nacionales. Y esperemos también que tengamos suficiente tiempo para contestar a todas las preguntas que vayan apareciendo y para mantener un debate. También, como ha dicho Jonathan, hay colegas de la Secretaría que están ayudando también conectados. Si hay cualquier pregunta, adelante y pónganla en el chat y como digo, al final de las presentaciones contestaremos a las preguntas. Sobre la reunión de hoy, decir que empezaré el taller presentando diferentes conceptos que se aplican a la solicitud para el ciclo de 2023-2025 y luego iremos revisando el sistema del formulario nacional y también subrayaré algunos puntos importantes que a lo mejor requerirán más tiempo. Entonces, como ya deben saber, el ciclo venidero tendrá 5 enfoques diferentes de solicitud. Tenemos ya uno con el enfoque de continuación del programa y de revisión completa están en la página web. Entonces, antes de entrar en profundidad en esta presentación, hablar del contexto y de cuál es nuestra histórica o histórico. Tras cada ventana enviamos una encuesta de satisfacción y esto para comprobar aquellas áreas en las que podemos mejorar, sobre todo para el ciclo venidero. Debo decir que hemos recibido más de 1000 respuestas y la mayoría han sido muy positivas en cuanto a la forma de plantear la solicitud. Y queríamos comunicarles que escuchamos lo que nos dicen y que tenemos que comprender que todo y que los requisitos del Fondo Mundial no sean fáciles y que hay muchos anexos, estamos aquí para ayudar y que intentamos que se cumplan las obligaciones y hacerlo de una forma más directa y sencilla. Cuando pasamos al enfoque del Plan Estratégico Nacional, este concepto se ha visto como muy popular. Hemos recibido muchas críticas constructivas sobre el enfoque en sí y uno de los comentarios fue de cómo se podría plantear esto en el impreso y queremos recordar la importancia de el contexto o los conceptos significativos o pertinentes para el impreso y también la confidencialidad. También muy importante en cuanto a los comentarios que hemos recibido y que se han presentado al panel de revisión de la Secretaría, revisando cada uno de los criterios, ha sido identificar 3 áreas cuando se revisan el enfoque de los planes nacionales, que son poca atención al aspecto humano
y que se requiere priorizar los impresos. Hemos hecho nuestro posible para simplificar el impreso, pero al tocar con el feedback también tenemos la estrategia del Fondo Mundial y a la vez tenemos que seguir desarrollando el impreso. Se ha visto que se necesita más atención en todo el portafolio del Fondo Mundial y ver hasta qué punto podemos simplificar el impreso. Esperemos que veremos estos feedbacks en el impreso en sí. Al hablar de la estrategia, seguro que ya han visto este gráfico y la representación de la estrategia del Fondo Mundial muchas veces, pero nos gustaría presentar aquí que junto a los elementos de la estrategia hay iconos que son muy útiles y que se les mostrarán durante la presentación para mostrar en qué medida el impreso representa lo que queda incluido en la estrategia del Fondo Mundial. La estrategia forma parte de esta presentación, pero estaré atenta también a lo que se dijo durante una mesa redonda y en esta presentación verán el enlace a lo que se debatió en esa mesa redonda y también lo que dijo en su momento el comité y el panel de gestión del Fondo Mundial. Y esto irá apareciendo a lo largo de la presentación. Empezaré con la aclaración personalizada. Recuerden que todos requisitos del Fondo Mundial deben hacerse según el Plan Estratégico Nacional. Esto nos permitirá a que se cumplan las convenciones y, sin embargo, en algunos casos específicos o países específicos, tal vez se invite a esos países a que el enfoque de la solicitud del Plan Estratégico Nacional se personalice. Y esto que hace referencia directa a algún documento pertinente o al Plan Estratégico Nacional que esté recopilado en algún otro documento. Todo esto se explicará también por parte de Anindita y también lo que querría explicar para que se entienda dentro del contexto más amplio es que según estos planes estratégicos nacionales tenemos que entender no solo el plan estratégico, sino también cualquier otra directriz o guía o normativa, cualquier otra estrategia disponible en el ámbito nacional y que por ello se mencionan en el impreso, en la solicitud, en el impreso de la solicitud. Teniendo pues en cuenta esto y según esta solicitud podemos ver el sistema de selección de países y vemos que hay unos criterios dentro del Fondo Mundial que utiliza para también, a su vez, invitar a los países. Y esta invitación forma parte de la carta de invitación y esperemos que a finales de diciembre ya se haya enviado a todos los países y los criterios a tener en cuenta son los programas de los niveles de riesgo, la subvención y el Programa Nacional de Resultados, Derechos Humanos y Consideraciones de Género, los intereses por país o por los mecanismos coordinados de país,
también la planificación nacional para actualización o creación de los planes estratégicos, calidad de los datos y uso dentro de la planificación de los planes estratégicos y su puesta en marcha, y apoyo, claro, a los partners multilaterales y bilaterales, y el estado medioambiental y operativo y los retos que presentan. En cuanto a lo que realmente entendemos dentro de cada uno de los enfoques, esto se hace mediante el diálogo nacional o por país. Es importante seguir durante el ciclo y hacerlo durante todo el ciclo. Se hace una primera evaluación al inicio del ciclo, y en el nivel más general el diálogo por país tendrá como primer objetivo primario, que haya un debate sólido que porte sobre la priorización, sobre el requisito para la subvención. Debería ser enviado más allá de de los distritos que aquí se representan. Esto también en el ámbito nacional, que queden afectados por los planes nacionales. Este criterio forma parte del Fondo Mundial y es presuponer qué es lo que funciona para cada grupo y qué es adecuado, y también nos permite asegurar que haya equidad y que se mantengan y se preserven los derechos. Para el Fondo Mundial y su estrategia hay una serie de hojas de datos y se tienen que complementar durante el diálogo con el país, y tenemos que ver cómo se produce la inversión. En la parte derecha vemos también los resultados que se pueden prever o esperar en la fase inicial del diálogo. Tenemos que analizar los vacíos y comentar la división del programa con una cantidad significativa de SSRS. También alienarnos con los vacíos, las faltas programáticas, y la priorización con la solicitud de la financiación. También pruebas documentales para cumplir con los requisitos de elegibilidad según las normas 1 y 2. La parte 1 es lo que ya se habló y se refieren a la transparencia y el diálogo por país, y luego el PR. Y por último, los impresos de requisitos para la financiación completa y sus anexos. Algunos de los anexos recomendamos que se cumplimenten muy al principio para asegurarnos de que el debate sea fructífero. Esto debería formar parte del diálogo nacional por país, y también se puede encontrar en el e-learning de la página web, que les invito a consultar. También decidimos incluir esta diapositiva en la presentación, y es una pregunta que aparece dentro del contexto de la solicitud, y es la priorización de la intervención y que se puede o no incluir en los planes estratégicos nacionales. Lo repetiré muchas veces, que toda solicitud debería basarse en el plan estratégico y también debe hacerse a partir de una priorización bien preparada, a pesar o aparte del diálogo por país. Se basa en pruebas y debe
es formar parte de la solicitud en el enfoque que comentamos, siempre y cuando se presente la documentación correcta. Puede haber un estudio escrito en el que aparezcan las características de las poblaciones claves que deben ser priorizadas por alguno de los otros planes. Y dado los nuevos datos y la nueva información, aunque no se haya incluido en las recomendaciones iniciales, serán incluidas al final en esta solicitud. Es importante que esta priorización esté bien explicada en las distintas cuestiones relativas y que se discutirán después. Para finalizar mi presentación, mi parte de la presentación, y antes de saltar al resto de la ponencia, quisiera presentarles en detalle los de los anexos que son importantes para la solicitud. Como son los mismos que para la revisión completa, no entraré en muchos detalles. Si quieren una visión general de ellos, por favor, les referimos a nuestra aplicación con la presentación de la revisión completa que está ya en iLearn. En la fila superior tenemos los anexos que ya conocen y que han sido actualizados para este ciclo. Los anexos que se necesitan para esta fase solo son necesarios si se adquieren productos sanitarios. En la fila del medio tenemos algunos anexos que son nuevos o que han sido objeto de actualizaciones sustanciales. El que tiene una estrella y son los que son nuevos, y los actualizados están ahí también en la fila intermedia. Y por último, en azul claro tenemos los anexos que en su mayoría necesitan ser referenciados, compilados o ensamblados. Estos anexos solo son necesarios para un subconjunto de solicitantes. Si es aplicable, hay un anexo que ven aquí en la imagen para países que tienen distintos mecanismos de financiación, documentación de apoyo a la sostenibilidad y la transición o documentación financiera innovadora y disposiciones de aplicación con mapa. En la fila superior tenemos anexos que solo son relevantes en circunstancias específicas. A continuación tenemos otros anexos que deben presentarse si están disponibles y la evaluación sea que es opcional o a petición de los países que forman parte del piloto dedicado. Hay dos opciones, una serie de países que son los países del piloto dedicado en este periodo de evaluación, o puede haber otros países que ya lo han hecho por su propia iniciativa y que tendrán que hacerlo de forma opcional. Con esto dejo la palabra a Anindita, que les guiará a través del formulario de solicitud y responderé a sus preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias, Gosia. Bienvenidos a todos y a todas una vez más. En un momento veremos los distintos formularios y cómo rellenarlos y cuál es la información que vamos a tener que incluir. Como se ha comentado antes, usamos muchas siglas. Si tienen alguna pregunta, escríbanlo en el chat y nuestros colegas responderán a sus preguntas. Me llamo Anindita Roy. He trabajado con el Fondo Mundial durante 14 años. Antes trabajaba en la división de gestión de financiación y de subvenciones. Antes de entrar en materia, me gustaría comenzar con las instrucciones y reiterar que estas instrucciones son esenciales para rellenar correctamente los formularios. Como se ve en la diapositiva, la pregunta del formulario son bastante sencillas. Sin embargo, para responder a una pregunta, es necesario responder a cada uno de los elementos de la pregunta que ven en rojo, en la caja rosa o roja. Las respuestas a las preguntas no van a poder aparecer si no se responde a cada uno de los elementos.
Si no se habla de cada uno de los elementos, la respuesta a la pregunta no estará completa. Aquí, una vez más, tenemos todos los elementos esenciales que hay que responder obligatoriamente. Hay que responder a la pregunta. Cada elemento tiene distintos detalles que hay que considerar o abordar cuando haya que responder a los elementos de la pregunta. Me gustaría atraer su atención sobre lo que se requiere en los detalles. Cuando ven las palabras como describir o indicar, en esta sección, los países o los solicitantes tienen que incluir o hacer referencia a esa información. En comparación con las palabras describir e indicar, tenemos la otra palabra, considerar. Es una indicación de las áreas a considerar. En esta sesión hablaremos sobre todo de las preguntas en sí mismas y solo nos referiremos a los elementos o a los detalles cuando haya aspectos que queramos seguir de cerca. Les animamos a consultar las instrucciones con antelación para asegurarse de que entienden realmente lo que se les pide. En esta transparencia vemos las áreas temáticas y las áreas transversales, como por ejemplo derechos humanos y género, que aparecen en cada uno de los formularios de solicitud de financiamiento. También se requieren para el enfoque personalizado o adaptado. En este enfoque, por ejemplo, en muchas de las áreas de contenido no se pide la narración o narrativa. En su lugar, los países pueden chequear casillas e indicar cuáles son las páginas de los PNS, que son los planes estratégicos nacionales. Esas áreas se indican en negrita. Lo vemos en negrita, por ejemplo, estrategia nacional del país, la alineación estratégica, disposiciones de aplicación, contexto del país, etcétera. Están negritas. Para los solicitantes esto ahorra mucho tiempo. Solo cuando estas áreas no están incluidas en el Plan Nacional Estratégico se pide a los solicitantes que las describan en la descripción. Solo cuando las áreas estas no están incluidas en sus planes estratégicos nacionales. Siguiente, por favor. Esta tabla está a nivel de módulos e intervenciones. ¿Qué quiere decir? Esto significa que todo un tipo específico de intervenciones deben mostrarse conjuntamente. Por ejemplo, la intervención podría ser programación para preservativos y lubricantes. Un país solicitante puede tener esta intervención para personas transgénero, para los trabajadores del sexo, para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para las personas que consumen drogas. Todas ellas deben mostrarse juntas como una sola intervención. Puede parecer algo diferente de lo que ya están acostumbrados. Es una manera diferente de presentar la información, donde los módulos de intervención antes eran por población. En el formulario, al presentar esta información de esta manera, junto con el nivel de intervención, es muy útil para el PRT. Y quisiéramos iniciar que el PRT, el panel de revisión técnica, está en el proceso de desarrollar un ejemplo de una revisión completa de la petición o de la solicitud de financiación. De esa manera, en cada columna se puede compartir esa información a nivel de cada intervención. Aunque toda la revisión requiere información detallada y más información que se requiere para este enfoque de solicitud, se encontrarán que los ejemplos son muy útiles para responder aquí a estas casillas. Además, quisiéramos decirles que hay que prestar atención a la carta, porque puede incluir información o requisitos que tienen que ser respondidos en la petición de financiamiento. Siguiente, por favor.
El pago por resultados, muchos países ya están usándolo. Es una modalidad en la que el Fondo Mundial realiza los pagos en función de la verificación de los resultados obtenidos. Este enfoque permite un uso flexible de los fondos de la subvención dentro de unos parámetros previamente acordados y no se basa en el seguimiento y la gestión de los insumos. Si los países optan por el pago por resultados, cuando respondan a esta pregunta, ahí los países solo deben considerar el pago por resultados a nivel de programa. Si los países no utilizan las modalidades de pago por resultados, por favor, borren esta tabla y respondan con, por ejemplo, entre comillas, no se utilizan modalidades de pago por resultados. Esta sección sobre la justificación debe abordarse a nivel de la intervención, lo que en inglés es rational. Tiene que centrarse en las principales carencias programáticas, la metodología utilizada y el proceso de priorización, y cómo la priorización tiene en cuenta los recursos nacionales u otros. Aquí repasamos el formulario, vemos que hay la pregunta 1,1 se puede referir. Bueno, hay que hacer referencia a esa pregunta y adjuntar cualquier otra documentación. Por ejemplo, si está la tabla de la pregunta 1.1. Aquí tenemos documentos como análisis, priorización, ejercicios, etcétera. Si se utilizan para responder a la pregunta, esos documentos deben ser adjuntados con la petición de financiamiento para la referencia PRT. Como Goshi ha mencionado, el diálogo de país también es una aportación importante, es un insumo muy importante para la priorización. Si la justificación es la misma que para el PEN, hay que mencionarlo. Sin embargo, la referencia al diálogo de país puede ser algo también muy importante. La pregunta sobre el proceso de decisión de las intervenciones es diferente de la pregunta general sobre la priorización. Aquí, la respuesta a esta pregunta debe comentar por qué las intervenciones se han introducido en la asignación frente a la solicitud de asignación prioritaria. Estas intervenciones priorizadas tienen relación con el número de intervención en la tabla de la pregunta 1,1. Hay que hacer referencia y adjuntar cualquier otra documentación que sirva de base para las respuestas a las siguientes preguntas. Aquí quisiera reseñar que las inversiones o las permutas pueden utilizarse para financiar el PAR, ya que la financiación del UQD podría proceder de una fuente adicional. Eso habla de las intervenciones destinadas a ser financiadas a través de inversiones de financiación mixta. Los países interesados deberían participar en la próxima sesión sobre sostenibilidad, transición y cofinanciación que se le celebrará el 30 de noviembre. El objetivo de esta sección es proporcionar un contexto a la solicitud de financiación haciendo referencia a las áreas existentes en los PEN, planes, estrategias nacionales u otros documentos nacionales pertinentes en los que se han cubierto áreas clave del contexto. Tengo en cuenta que debe haber una tabla de referencia separada para cada enfermedad en el caso de una solicitud de financiación conjunta. Las áreas clave del contexto que figuran en el apartado 1.4a se ajustan a las áreas de la nueva estrategia. Conchi ha mencionado antes que es una nueva estrategia, que es muy ambiciosa, y las subáreas se enumeran en el formulario de solicitud, donde el solicitante, es decir, ustedes, pueden indicar en una casilla de verificación si un área clave está cubierta en el PEN o en otra documentación nacional, señalando a qué documento se refiere.
Si hay áreas que no están incluidas en el Plan Estratégico Nacional, la sección 1.4b puede utilizarse para proporcionar información en las áreas clave enumeradas que no están cubiertas por la documentación nacional. Esta es la sección donde la narrativa puede ser necesaria con respecto a prioridades emergentes que se discutieron durante el diálogo de país. Como ha comentado Gosia, el Fondo Mundial está introduciendo el programa Essentials en este periodo de asignación. En el caso de las solicitudes de financiación para tuberculosis o VIH, remítase a los datos de referencia proporcionados en la pestaña de aspectos esenciales del programa, los Essentials, en las tablas de datos esenciales, e indique la vía propuesta para alcanzarlos en los próximos años. ¿Y por qué? En el caso de las solicitudes de financiación para la malaria, describa la situación de cualquier elemento esencial del programa que no esté ya en marcha y explique el camino propuesto para alcanzarlo en los próximos años. Si ya se han implementado todos los elementos esenciales del programa, responda diciendo se han cumplido todos los elementos esenciales del programa. Entonces no hace falta dar todas las aclaraciones requeridas. Aquí, los solicitantes tienen que escribir cuáles son los puntos vulnerables y cuáles son las intervenciones de mayor impacto dentro de un contexto epidemiológico definido. La carta es muy importante. Ya la conocen, estarán familiarizados con esa carta. Es muy detallada y es muy específica en función del país. Y hay que prestar atención a los requisitos y lo que se menciona específicamente en la carta. Esta sección de los fondos de contrapartida solo debe ser respondido por los solicitantes que reciben fondos de contrapartida. Esto estará indicado en la carta de asignación de la que he hablado. Las preguntas deben repetirse si se reciben más de un área de fondos de contrapartida para una o más áreas. Y también tienen que indicar la orientación de próxima aparición o de próximo impacto y cómo mejorará los resultados de la asignación. Describir cómo se cumplen las condiciones en el caso de que su país haya recibido un fondo de contrapartida de 2020 a 2022. Va a haber más orientación e información. Estamos trabajando en ello y se compartirá con todos ustedes cuando lo hayamos terminado. La siguiente transparencia tiene que ver con la sostenibilidad. Aquí no se pide a los solicitantes que describan todos los logros o retos en materia de sostenibilidad, sino que describan sus logros o retos más destacados en materia de sostenibilidad y detallen cómo están trabajando para mantenerlos o abordarlos. Se pide también a los solicitantes que tengan en cuenta diferentes dimensiones de la sostenibilidad, como la financiera, programática, la de los sistemas sanitarios y comunitarios y gobernanza. Para la sostenibilidad, el Fondo Mundial tiene una nota importante. Son planes importantes y notas importantes que les van a ayudar. Es una nota técnica que les va a ayudar a rellenar todo esto. Los planes nacionales de financiación del sector sanitario también es importante referirse a ellos, pero hay una guía para rellenarlo. Y pasamos ahora al punto siguiente, que es la cofinanciación o cofinanciamiento. Las preguntas para esta sección de cofinanciamiento se centran específicamente en cómo y en qué medida el país ha cumplido los compromisos de cofinanciación asumidos durante el periodo de asignación. Y cómo el país aumentará la cofinanciación para el sistema sanitario de respuesta
y cómo asignar, y esto para el periodo 2023-2025. También la carta incluirá en la sección de los requisitos y también para el compromiso para cofinanciación, y entonces se deberán revisar bien los datos que se introduzcan. La cofinanciación, la carta para solicitar la cofinanciación no es necesaria para que se conceda el financiamiento, pero sí se anima a los países a que se haga lo antes posible. Si necesitan ayuda o guía, pidan ayuda al equipo del país con esta sección. Y visto que estamos hablando de la cofinanciación y la sostenibilidad, también hay un sistema innovador de financiación, y para esta sección se les pide a los países sí que lo cumplimenten, pero solamente si es pertinente. Los enfoques de financiación incluyen una financiación conjunta u otros, y en el Departamento de Financiación Sanitaria ha editado un nuevo documento. Entonces, si usted o alguno de los países tienen una pregunta relativa a estos, el equipo les ayudará muchísimo. Si piensan que la modalidad de financiación innovadora puede resultar adecuada, también consúltenlo, por favor, con el equipo en su país. También recomendamos que en la sección sobre la transición y la cofinanciación para el 30 de noviembre, que incluirá la financiación innovadora, que también se tenga en cuenta. También, al final de mi presentación, tengo como última diapositiva los riesgos y las medidas de mitigación. El enfoque a esto es bastante distinto dentro de este ciclo. Vemos en el recuadro que hay 3 áreas de riesgo principales, las cuales se van a evaluar en esta sección. ¿Por qué hemos cambiado esta sección? Nos hemos dado cuenta de que las respuestas al respecto al último ciclo de asignaciones era una lista larga de riesgos que no se habían priorizado o limitado suficientemente. Entonces, lo que aparece en el recuadro pensamos será útil para la priorización, y sugerimos aquí unos puntos sobre los que centrarnos. El uno, las áreas claves que se tienen que ocupar, abordar durante la creación del programa, lo que significa que la única manera de mitigar el riesgo es cambiando el programa, es decir, ser considerados muy al inicio del programa. Y entre estas áreas de riesgo, centrarse en aquellos riesgos que serán abordados en cualquier otro punto del impreso es también el enfoque. Entonces, sugerimos que se centren en los 3 riesgos principales para cualquier área, lo cual no significa que cualquier otro riesgo no será identificado. Sí debería ser identificado, pero será comentado durante el periodo de concesión de subvención. Esta, pues, como digo, era mi última diapositiva, y intentamos ser concisos y que sea corto. Entonces, aquí ya vemos las fechas que ya estarán familiarizados. Las fechas para presentarlo es el 20 de marzo y el 29 de mayo es el segundo plazo y 21 de agosto el tercer plazo. Aquí lo voy a dejar, pues, y si tienen cualquier pregunta, será un placer para mis colegas y para yo misma, pues, contestarles. Muchas gracias por su atención. Can you just go to the next slide, please? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Sí, aquí tenemos las preguntas. ¿Deberían los anexos estar adjuntos, aquellos anexos que no tengan relación al contenido de la solicitud de la financiación? Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. Anindita quiere contestar mientras esperamos que vayan apareciendo las preguntas. De acuerdo. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Debería adjuntarse el anexo cuando no tenga relación al contenido de la solicitud. Nos gustaría que se adjuntara los documentos a los que se hace referencia y a veces los anexos que solicitamos, deberían ser adjuntos a la solicitud de la financiación, ¿no? Lo que pedimos a los solicitantes es todo anexo que sea un requisito. Como he dicho en mi presentación, algunos anexos son optativos y los anexos a los que se hace referencia durante el texto, el redactado, no serán necesariamente adjuntos. No es necesario adjuntarlos. Gracias. Sobre la financiación, las subvenciones catalíticas, le voy a pedir que la conteste nuestro colega Lindsay. Hola a todos, un placer estar con ustedes. Sí, el Fondo Mundial designará las financiaciones para estos fondos catalíticos para el periodo 23-25, todo y que no han sido confirmados. Esto se comentará durante la semana que viene en la reunión de la Junta y las semanas venideras en cuanto al periodo de asignaciones 2023-2025. Hay otra pregunta relativa a los riesgos. Las medidas de mitigación que hayan sido listadas en cuanto a costes han sido tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de presupuestos. ¿Te toca a ti contestar, Lindsay? No, no es mi campo. Gronia querría contestar esta pregunta sobre las medidas de mitigación presupuestadas. No, creo que no, tampoco no puedo contestar. Si hay alguien del Departamento de Finanzas para el Departamento de Sanidad. Sí, podemos, retomaremos la pregunta más tarde, pero quien haya hecho la pregunta podría expandirse. Se está haciendo mención aquí del proceso de elaborar el presupuesto nacional. Pero lo esperamos. No estamos escuchando la interpretación en francés, entonces la cabina francesa sí podrían ponerse de acuerdo sobre quién debe traducir, porque la pregunta ha sido planteada en francés en el chat. Mientras esperamos, si puedo hablar un poco sobre la pregunta 3, si la entiendo correctamente, ¿qué parte del presupuesto general puede asignarse a las medidas de mitigación? Si lo entiendo correctamente,
Y si la persona que la ha planteado, yo diría que va a depender del ejercicio de priorización y va a depender de cuál es la prioridad en su solicitud de subvención. Yo creo que, por tanto, Gita tal vez nos pueda ayudar. Gracias, Gosia. También veo que en el chat hay una pregunta sobre la sección 8.1 y la pregunta ¿es obligatorio o si depende del contexto? La respuesta es que esta sección solamente deberá ser cumplimentada si hay planes de financiación para el periodo venidero de asignación. Si, por tanto, se anticipa que vaya a haber una financiación conjunta con el Banco de Desarrollo o si existe un plan para rendirlo operativo. Estos serían unos casos, unos ejemplos donde este tipo de financiación podría plantearse, pero no es un requisito que todo solicitante incluya esta sección si no existen estos planes anticipados. No se oye a la persona que está hablando, creo. Y fijándome en lo que dice el chat, hay una pregunta sobre la duración, el tiempo que va a durar el acrónimo NFM se refiere al nuevo modelo de financiación y es relativo a las partes interesadas del Fondo Mundial en los países y también relativo a los socios técnicos, y nos referimos a un periodo de 3 años cuando los solicitantes tienen la oportunidad entonces de presentar su solicitud y que ésta sea aceptada. Y este periodo de años es el mismo para todos los países, pero el calendario o los plazos van por países. Y en cuanto al periodo de 2023 a 2025, a este periodo de asignación, el periodo de concesión de la subvención a veces será a principios del 23 o del 24 o a finales del 26, pero para otros casos o países podría ser mucho más tarde. En algunos países este periodo de asignaciones podría empezar en 2025 o incluso en 26, pero el periodo estándar es un periodo de asignación y de utilización de los fondos de 3 años. Sin embargo, todos los países tienen que presentar su solicitud en el periodo de 2023 a 2025. Y esto según el compromiso de reasignación de subvenciones del Fondo Mundial. Hay otra pregunta. Queremos presentarlo en el plazo 1, que será marzo. ¿Cuál sería la respuesta previsible del PRT? El PRT se reunirá en abril y va a necesitar cierto tiempo después de esto, unas 2 semanas si no me equivoco, y por tanto a finales de abril o principios de mayo el PRT debería ya tener su respuesta y poderla compartir con los países implicados. También me gustaría especificar que la rotación del periodo y según los impresos de recomendaciones del fondo es cuando se está planeando durante la sesión plenaria, y va a variar según el plazo del PRT. Entonces, si hablamos de finales de abril a principios de mayo, los solicitantes deberían prever que recibirán el primer documento de evaluación del PRT a mitad de mayo. Gracias.
¿Hemos contestado a todas las preguntas del chat? Si han planteado una pregunta que no hayamos visto, por favor, en toda libertad pueden levantar la mano o plantearla de nuevo. Mientras esperamos las más preguntas, me gustaría subrayar un punto, y es que ¿por qué este proceso de PEN no solamente se refiere al proceso completo de solicitud de financiación, también tiene relación al PN o a algún documento parecido, pero es también la oportunidad que tienen los países donde podrán estos países reforzar su plan estratégico nacional, donde pueden solicitar ayuda técnica y donde podemos ayudar. El plan estratégico nacional más fuerte, más sólido, es un documento, una estrategia, y evidentemente se presentará con la solicitud, pero es un documento sólido. Si ha sido priorizado, estará incluido dentro del plan estratégico. También los países podrán negociar con otros países donantes para aumentar la financiación nacional de dicho país. También pueden contactar a sus equipos nacionales si están en el proceso de actualizar o en el momento de la creación de estos planes estratégicos. Pregunten en qué momento están en cuanto a la disponibilidad, y también a las otras organizaciones de la OMS o de derechos humanos, etcétera. Gloria, ¿querrías añadir algo? Grania, perdón. Sí, gracias. Yo creo que sí, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho. El Plan Estratégico Nacional es un documento muy importante para los países, y los costes las partidas se tienen que priorizar, y si alguna no puede ser cubierta por el Fondo Mundial, debería facilitar la financiación nacional para cubrir esas áreas, o los sectores externos, y por tanto se debe considerar el Plan Estratégico Nacional como un proceso de solicitud de subvención o de financiación, pero también un PEN priorizado puede tener mucho valor para el país, aparte del proceso de solicitud presentado al Fondo Mundial. Además, hay muchos socios que trabajan junto con el Fondo Mundial para conseguir este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Grania. La pregunta 6 es muy importante. Gracias por haberla planteada. No he visto quién lo ha hecho. El periodo de asignaciones del PEN 2020-2024, mientras se planifica la solicitud para el periodo 24-26, ¿qué deberíamos hacer para el periodo 25 y 26? Y si un PEN a través del periodo de asignación ha sido ya parcialmente presentado, ¿qué deberíamos hacer con esta solicitud? Es un documento cruzado, como ha dicho Grania, o Lindsay ha mencionado, durará 5 años o más, y el tiempo de la financiación es de 3 años. La alineación, sin embargo, es diferente. Los países pueden solicitar con su PEN, y si es para el 2025 o ha caducado, en estos casos los países deben demostrar cómo van a utilizar estos nuevos datos. También si se ha iniciado un nuevo proceso de revisión, en qué consiste este, y todo esto se debe introducir
incluir en la solicitud. Y si falta un año, si ya se ha hecho una revisión EPI o si se ha hecho la triangulación de los datos de las tendencias, todo esto se podrá utilizar para demostrar que falta ese año. Y después de la actualización del PEN, si ha habido algún cambio para con cualquier intervención o la partida específica, la subvención podrá adaptarse a esos cambios e incluirlos. No sé si me he dejado algo en cuanto a esta triangulización. Sí, creo que lo has tocado correctamente y no prevemos que los PEN funcionen de acuerdo a estos periodos de asignaciones. Hay otra pregunta en la siguiente transparencia relativa al mecanismo de respuesta de financiación de COVID-19 y cómo se prevé el futuro para con esto. Y la respuesta es que no lo sabemos todavía. La Junta lo hablará y ver si se amplía este sistema de mecanismo de respuesta la semana siguiente y según las deliberaciones decidiremos si hay una ampliación o no y una vez se haya tomado la decisión estudiaremos las implicaciones logísticas y también si la ampliación se confirma, cuál será cuánto tiempo durará esta ampliación y cómo se podrá intervenir con las intervenciones para las 3 enfermedades, malaria, tuberculosis y VIH. Pero se prevé que no se alineen perfectamente con esos 3 años, por tanto habrá unos retos que tendremos que trabajar y abordar juntos, pero se comentará, como digo, y decidirá durante la próxima reunión de la Junta. ¿Cómo vamos con respecto a las preguntas del chat? No hay más preguntas de momento. ¿Alguna otra pregunta que algún participante quisiera plantear? Hay una pregunta sobre la carta de asignación y la respuesta a esa pregunta es que esperamos que las cartas de asignación puedan ser enviadas pronto. Hay muchas variables que hacen que eso sea complicado a nivel de este periodo de asignación, específicamente algunos de los donantes, porque sus promesas de donaciones no han sido confirmadas. Y ahora estamos esperando para que la semana que viene haya una deliberación del Consejo para el periodo de asignación de 22 a 25 y entonces se tomarán decisiones sobre las asignaciones por países y toda la financiación disponible para los fondos catalíticos. Esto se confirmará por parte del Consejo la semana que viene. Después podremos trabajar en torno a la metodología de asignación y ser capaces de terminar esa fase y construir las cartas de asignación personalizadas para cada portafolio. Bueno, en anticipación lo vamos a poder hacer durante el mes de diciembre. Mientras tanto, no tendremos cartas de asignación preparadas para ser enviadas durante el mes. Así que será más o menos hacia el final de diciembre que las cartas de asignación podrán ser enviadas. Y hay una pequeña posibilidad de que haya variables adicionales, permitan que no haya demasiados retrasos. Pero nuestro plan es mantenernos según el calendario de diciembre. Any further questions? ¿Hay alguna pregunta más sobre el proceso?
Yo creo que hemos terminado con las preguntas en el chat. Gracias a los participantes y las participantes que han expresado sus preguntas y espero que hayan podido entender nuestras respuestas en las distintas lenguas. Muy bien, muchísimas gracias por la confirmación de que se ha entendido bien. Y la verdad es que nuestro próximo periodo de asignación será algo muy interesante para poder recorrer ese camino juntos y juntas, de la mano, trabajando con la financiación que ya está disponible para maximizar el potencial de impacto y cumplir con la misión del Fondo Mundial. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a nuestras ponentes, Margosata, Anindita. Sí, quisiera añadir que si hay alguna cuestión pendiente tras esta presentación, escríbanos enviándonos todas sus sugerencias y preguntas. Muchas gracias a todas y a todos. Y también quisiéramos pedirles que se registren para los demás webinarios que pueden ser muy útiles para preparar la solicitud de financiación o financiamiento. Muchísimas gracias y estamos aquí a su disposición.